Con el confinamiento, una de las actividades que pues ha ganado mayores espacios, más tiempo, sobre todo en las casas, es precisamente el tema de los videojuegos. Hace un día, por cierto, se celebró el Día Mundial del Gamer, de los videojuegos, y esto pues bueno ha sido un escape de alguna forma para niños, para jóvenes que pues no pueden salir a la calle, no pueden acudir a la escuela como lo venían haciendo y invierten mucho de su tiempo precisamente en estas alternativas de entretenimiento. Nos acompaña Fernando Esquivel, director de análisis de Competitive Intelligence Unit, precisamente para hablar de la industria de los videojuegos. Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo y muchos saludos a tu audiencia. Gracias, Fernando. Pues coméntanos qué has visto en estos meses de coronavirus, de COVID-19 en la industria de los videojuegos en nuestro país. Te puedo comentar que la industria de los videojuegos es una industria muy dinámica. Ha mostrado crecimientos muy importantes a lo largo de estos años en el país. México es un país muy gamer, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que en 2019 el mercado tuvo ventas por 32.262 millones de pesos. Esto es un crecimiento de 19.6% con respecto a lo que tuvo el año pasado, ¿no? El 2018 en este caso. Que crecer 19% una economía que en ese año creció 0%, pues te dice de lo dinámico que es, ¿no? Y el 2020 no es la excepción. En todo esto de la pandemia hemos visto muchos mercados que están cayendo muchísimo. Dentro del mercado de telecomunicaciones, que también es muy dinámico, vemos que los mercados les está costando mucho trabajo. Y el mercado de videojuegos pues, es el que más está creciendo, ¿no? Esperamos nosotros que va a crecer aproximadamente 6% este año, que no es el 19% que traía el año pasado, pero es un crecimiento bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es un entretenimiento para la gente, ¿no? Dentro de toda esta pandemia, dentro del encierro, la misma Organización Mundial de la Salud, que hace unos años había eh, eh, avisado de tener cuidado con los videojuegos, hoy dice que lo recomienda mucho, ¿no? Para los chavos que están encerrados y para todos, ¿no? Porque ya no es un entretenimiento solamente para niños, es un entretenimiento para todos y que se ve que va a crecer mucho ante todo esto que está pasando este año. Fernando, ¿y se tiene una idea de cuántos mexicanos estamos en las consolas, en las tablets, en los celulares con alternativas de videojuegos? Sí, tenemos el dato y es otra cosa que está revolucionándose mucho, ¿no? Como ya te decía, antes parecía que esto era un entretenimiento de niños, que era un juguete que regalamos en Navidad, que comprábamos, ahora ya está en manos de todos, ¿no? Para este año esperamos 72.6 millones de videojugadores. Nosotros definimos videojugadores como personas que juegan en algún momento, no tienen que ser muy intensivos, muy hardcore, como decimos los chavos que juegan cada semana, con que jueguen alguna vez ya está en la definición de videojugadores, ¿no? Pero 72.6 millones, esto representa 59% de la población del país. ¿Por qué? Porque este entretenimiento ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya no solo está en consolas, sino está en las manos de todos. Prácticamente todos los mexicanos ya tenemos un smartphone, existen 110 millones de teléfonos inteligentes en activo en el país. Y un Sí. teléfono inteligente es una consola es una consola de videojuegos en potencia, ¿no? Todos tenemos en nuestro bolsillo un dispositivo para jugar videojuegos. Entonces esto ha ayudado muchísimo a que explote muchísimo la cantidad de videojugadores que hay en el país. Sí, antes del tema del COVID-19, pues se organizaban en México y en diferentes plazas del mundo, pues eventos masivos con jóvenes precisamente para dar a conocer las novedades en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo ha sido ahora este tema? ¿Cómo se han dado los lanzamientos? Esto tuvo que cambiar este año definitivamente, como que habían muchísimos eventos de videojuegos, ¿no? Que eran, obviamente, como todo lo que ha pasado este año, eventos masivos, que muchísima gente iba en Estados Unidos, el E3, en México, Sí. muchos años estuvo el EGS, por ejemplo, eventos donde se estrenaban los juegos, donde podías probar los juegos. Este año ha cambiado, ¿no? La dinámica, no dejaron de existir estos eventos, sino se hicieron online. Muchos estrenos de los videojuegos se pospusieron, pero siguen estando, ¿no? Este año va a ser muy importante para la industria porque se han estrenado muchísimos juegos importantes. The Last of Us, como todos sabemos, es un juego muy importante. Nuevas consolas también que habían tardado muchísimo en actualizar consolas. Es la generación de consolas que más había tardado. Este año tanto Sony como Microsoft van a sacar al final del año
las nuevas versiones de sus consolas, ¿no? Entonces, a pesar del COVID y a pesar de todo, va a ser un año muy importante en estrenos, tanto del lado de software, de videojuegos, como del lado de consolas, ¿no? Entonces, el COVID no frenó esto, sino lo pospuso y lo cambió en el formato, como todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que ya no es tanto presencial, sino se vuelve un poco digital, pero sigue estando ahí. Y con torneos también que son en línea, ¿no? Cada vez con más jugadores. Sí, esta industria está cambiando también en su forma de juego, ¿no? Los nativos de videojuegos que jugaban en los 80s, en los 90s, eran jugadores muy diferentes a los que existen hoy, y hoy los chavos no solo les gusta jugar, les gusta ver a otras personas jugar, les gusta ver torneos e incluso competir en torneos, ¿no? Esto de los eSports es una expresión que se está dando en todo el mundo, inclusive vemos que los premios son millonarios, que chavos de todo el mundo de 16 años están ganando 5 millones de dólares en algún torneo, ¿no? Entonces, esto está cambiando muchísimo y en México no es la excepción. México está creciendo este mercado. Te puedo decir números, por ejemplo, que 10% de los videojugadores, de estos 72.6 millones que te comentaba, 10% de ellos nos comentan que compiten en torneos de videojuegos y que están presentes en torneos de videojuegos, ¿no? Que forman parte de eSports. Esto ya es una base bastante grande y que vemos que está aumentando muchísimo. Ya hay arenas en el país para ver estos torneos y se realizan cada vez más. Entonces, vemos que esta industria puede explotar de forma muy importante. Claro, Fernando, ¿y cómo está el ranking de los videojuegos, pues con más demanda, que son más seguidos por los jóvenes, por los niños en estos momentos? México es un país diferente al resto del mundo, como que tenemos preferencias diferentes, aunque algunas también son en común, ¿no? Yo primero te diría que hay dos tipos de videojugadores. Hay los videojugadores que llaman hardcore, los que gastan mucho en videojuegos, juegan mucho, juegan de forma muy intensiva. Y estos prefieren juegos, por ejemplo, de guerra, juegos de deportes. Y también están los jugadores casuales, que forman el 62% de la base de jugadores. Los que juegan más que en una consola, juegan en su smartphone, juegan a ratitos. Ellos más bien buscan juegos de estrategia, ¿no? Estos famosos de Candy Crush y todos estos como de rompecabezas y todo este ambiente es lo que buscan, ¿no? Entonces hay dos diferentes tipos de jugadores y depende de ello. Pero México, a diferencia del mundo, le gustan muchos juegos de deportes, ¿no? Te puedo decir en números que de los juegos de consola, 40% de ellos nos mencionan que sus juegos favoritos son de deportes y específicamente de fútbol. Los juegos de fútbol son muy importantes en ese país, seguidos por los de guerra, multijugador, que están ganando mucha importancia, ¿no? Todos estos juegos de guerra también en los últimos años han crecido mucho, pero los deportes siguen siendo el primer lugar. ¿Y cómo estamos en materia de equidad entre hombres, mujeres, en la afición por estos videojuegos? Esto ha cambiado también muchísimo, ¿no? Te digo que con esta masificación que ha existido en el mercado de videojuegos, con estos 72 millones que ya hay, ha cambiado todos los segmentos, ¿no? Ha cambiado tanto por género, por nivel socioeconómico, por edad, la penetración que tiene esta diversión y el género no es la diferencia, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos datos que 60% de los videojuegos del país son hombres, sí, que te dejan 40% ya son mujeres, ¿no? Entonces, esto está aumentando muchísimo porque hace 20 años era muy diferente, era aproximadamente un 80-20 lo que medíamos, entonces está avanzando muchísimo, cada vez se vuelve más democrático el jugar videojuegos, ya es para todos. pues esa es una muy buena noticia, ¿verdad? Porque pues de alguna manera permite que se integren en una familia, pues tanto hombres, mujeres, para este tipo de entretenimiento en periodos pues de confinamiento prolongado como los que estamos viviendo. Fernando Esquivel, analista de Competitive Intelligence Unit, agradecemos tu tiempo esta tarde en Negocios en Imagen. Muchas gracias por estar en tu programa y un saludo a toda tu audiencia. Buen fin de semana, Fernando. Igualmente.